Bien, mis muchachos, vamos a iniciar esta segunda sesión de razonamiento verbal de tercer grado. Y habíamos quedado en algo muy importante de lo que son las preguntas que nos indican cuál es la idea principal. Entonces, vamos a buscar acá una lectura que tenemos de ejercicios. Y vemos el siguiente ejemplo. A ver, ¿por qué la testigo? ¿Por qué no testiga? ¿Por qué no catedrática y sacerdota? Tan mal suena. ¿A qué llama la profesora cacofonía? Abrumaba a mi padre con tales preguntas. Y claro, como mi padre era un padre moderno, era mi madre quien debía por obligación responderme. De ella fui aprendiendo que la culpa no era de mi profesora de lingüística ni de quienes elaboraban los diccionarios. Ya en la preparatoria pude determinar que una de las raíces del problema era la cultura y que la revolución educativa era fundamentalmente para combatir el prejuicio. Entonces, tenemos acá una lectura interesante, ¿no? ¿Por qué la testigo? ¿Por qué la testigo? ¿Por qué no llamarla testiga? ¿Por qué no catedrática y sacerdota? ¿Ustedes han visto una mujer sacerdota? ¿No, verdad? Ah, ¿por qué no le dicen así? ¿Será porque suena mal? ¿Por qué no se le puede decir la testigo? La testiga. Pues que no cuadra bien ese sonido con las palabras, se escucha extraño. Pues estas eran preguntas que una hija le realizaba al padre. Pero claro, el padre era un hombre muy moderno que le dejó ese encargo a la madre, pues ella tenía la obligación de responderle a su hija esa pregunta. Entonces ella señala aquí que ya poco a poco fue entendiendo que la culpa de esto no era su profesora de lingüística ni las personas que elaboraban los diccionarios, sino que esto era un problema cultural y que la revolución educativa era la que se debía encargar de estos prejuicios, así como lo dicen que la mujer para la cocina, que es la que tiene que cocinar, limpiar, esas son cosas que son ya obsoletas. Entonces, ¿cuál es la afirmación principal del texto? A ver, aquí tenemos que leer bien, porque tenemos que ir más allá de un simple tema. Y te he dicho que para poder comprender toda la lectura hay que leer, porque cuando lees se abre el conocimiento. Entonces por acá tenemos, chiquillos, tenemos acá, las madres tienen la razón. No estamos hablando de que si las madres tienen la razón, no estamos hablando de eso. B, la cultura genera muchos problemas que se ven reflejados en la escuela. ¿Tú crees eso? La cultura, vamos a dejarla en B. La C, debemos combatir lo moderno. No estamos hablando de que sí se debe combatir lo moderno. La D, ¿deben existir sacerdotas? No está hablando de eso, ¿verdad que no? Ella solamente menciona que así como se dice sacerdote, pues también se pudiese decir sacerdote si fuese una mujer. El machismo como problema cultural demanda una reorientación del proceso educativo. Estamos hablando del machismo. No, ¿verdad? Estamos hablando de la opción B. La cultura genera muchos problemas que se ven reflejados en la escuela. Esa es la opción correcta. ¿Viste cómo se saca rápido? Aprende a leer. No te estoy diciendo que no sepas leer, pronunciar las palabras. Es que aprendas a leer, que te sientes a leer para comprender. Ahora tenemos la 1.3 preguntas por el título.
El título es la frase nominal que precedida generalmente de un artículo. ¿Cuáles son los artículos? El, la, las, lo, los. Expresa con precisión el tema. Formas de plantear este tipo de preguntas. ¿Qué título expresa mejor lo leído? El mejor título para el texto sería, ¿cuál sería el título más adecuado para el texto? Así que copia esto en tu cuaderno, te voy a dar unos minutos. Bien, ahora ya que copiaste lo importante de lo que es este tema acá, vamos con un ejemplo. Ahora vamos con un texto que donde vamos a buscar ese título. Aquí tenemos el texto y ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Poner en juego el lenguaje es hacer patente una forma de vida. Son alteraciones, a veces imperceptibles, los que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden. A veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten en patrones recurrentes, en forma que van rigiendo la naturaleza de los intercambios del lenguaje. Todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida. Ahora, tenemos acá, ¿cuál sería el título más apropiado de lo que hemos leído? Pues tenemos las imprecisiones del lenguaje, la B, naturaleza homogénea del habla, control de los intercambios del lenguaje, uso cotidiano de la expresión verbal o carácter dinámico del lenguaje. Entonces estamos poniendo aquí, vamos a volver otra vez a analizar el texto. Estamos hablando de esas alteraciones que sufren de manera imperceptible una palabra, una frase, ¿ves? Y esa misma palabra que sufre esas mutaciones, pues se puede convertir en palabras que comúnmente se pueden usar a diario. Sin darnos cuenta, ya están dentro de nuestro vocabulario. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de las imprecisiones del lenguaje, estamos hablando de la naturaleza homogénea del habla, control. No te podemos hablar de la naturaleza homogénea del habla porque no estamos hablando de un concepto propio. Estamos hablando de algo que está aconteciendo, un suceso.
No podemos decir que estamos hablando de un control de los intercambios del lenguaje porque aquí no hay intercambios de lenguaje. Aquí lo que hay es una alteración del lenguaje. Y también tenemos aquí uso cotidiano de la expresión verbal. También pudiese ser la expresión verbal. Lo que pasa es que esas expresiones verbales son productos en su mayoría de lo que nosotros mismos hemos alterado. Que hay palabras que no se encuentran dentro del diccionario, pero que nosotros las usamos. Entonces estamos hablando de la opción A, imprecisiones del lenguaje. Esas cosas esas palabras que se han ido agregando que no tienen nada que ver en absoluto con algo bien definido. Pudiese mencionar una, pero no lo puedo hacer porque no sé qué tan vulgar o tan grosero sea. Pero tú sí debes saberla. Vamos por acá. Tenemos aquí por su particularidad, se busca medir la comprensión de las ideas que complementan, precisan y o especifican la información central y son preguntas relacionadas con las ideas secundarias. Tenemos preguntas por afirmaciones expuestas de manera textual y equivalente y la pregunta será textual cuando lo señalado en la acción resulte literal o lo planteado en el texto, incluso manejando los mismos términos y será equivalente cuando lo expresado en la opción y lo planteado en el texto coincidan con el contenido, a pesar de no haberse manejado las mismas palabras. Entonces vamos a copiar esto en el cuaderno. Te voy a dar unos minutos para que puedas copiar. Bien, ahora vamos a la práctica. Vamos a analizar este texto.
Y tenemos que hasta 1957 la astronomía ha sido una ciencia de observación. El hombre era capaz de provocar fenómenos astronómicos y, frente a la naturaleza, solo los podía contemplar, analizar, estudiar y sacar consecuencias. Así se ha formado lentamente ese monumento de la inteligencia humana que es la astronomía, con sus asombrosas leyes y sus maravillosos conocimientos. Pero es tan grande el afán del hombre de conocer que desde la más remota antigüedad ha soñado en visitar países nuevos, visitar tierras nunca vistas, no solo del planeta que habita, sino de los mundos que pueblan el universo. En la antigüedad, los autores que escribían de viajes a los astros se basaban en suposiciones. Ignoraban si los puntos luminosos que vemos en el firmamento durante la noche eran mundos. La luna y el sol pues ya presentaban más probabilidades que lo fuesen. Y gracias a su tamaño, aparentemente mucho mayor, ellos tenían esas deducciones, ¿no? Y así dejando aparte el mito clásico de Ícaro, el satírico griego Luciano Samosata, en su historia verdadera trata de habitantes del Sol y la Luna, que para hacerlos más semejantes a los terrícolas incluso estaban en guerra. El paso más sensacional, sin embargo, el que abrió caminos insospechados fue la llegada del hombre a la Luna en 1969. No era ciertamente la meta de todas las aspiraciones, pero era el paso más decisivo en la conquista del espacio. O, si se quiere, en la búsqueda de otros mundos con los que ellos pueden depararnos en un futuro nada lejano. Entonces, estas preguntas tienen aquí una serie de alternativas y nos dice, esta es una pregunta de afirmación expuesta textual. Recuerda que cuando se dice expuesta textual es tal cual como está en el texto. Nada de que voy a inferir, no señor. Usted no va a inferir, usted va a hablar de manera literal y va a buscar la opción que corresponda a la manera literal. Entonces, la llegada del hombre a la luna se constituyó en el paso más decisivo en la conquista del espacio. Vamos, aquí lo tengo. Mira, ciertamente, el paso más decisivo en la conquista del espacio. Tenemos la B, Samosata escribió sobre el acontecimiento. Por acá tenemos, ok, a Samosata. Aquí él señala que así, dejando aparte el mito clásico de Ícaro, el satírico griego Luciano de Samosata, en su historia verdadera, trata a los habitantes. No, él no escribió acerca de esto. La opción C, abrió perspectivas que corroboraban las teorías filosóficas antiguas. Tampoco, porque la gente que estaba aquí en esa época, ellos creían que en la luna habían habitantes, que eran de la luna o del sol. No me quisiera yo imaginar los que vivieran en el sol si fuese sido cierto. Fueran todos ya negritos de lo caliente que es el sol. La opción D. Se realizó a fines del siglo XX. No tiene nada que ver con el siglo XX. La opción E, podemos aseverar que fue la meta de todas las aspiraciones científicas. Vamos a ver. Y eso lo podemos ver acá que... No, la opción correcta es la A. Se constituyó en el paso más decisivo en la conquista del espacio. Esa es la opción correcta. Las preguntas por afirmación expuesta textual son tal cual como están dentro del texto. Ahora, cuando la respuesta es por afirmación expuesta equivalente, recuerda que el texto, las afirmaciones expuestas
de manera textual y equivalente, la pregunta será textual cuando lo señalado en la opción resulte literal, incluso manejando los mismos términos. Eso es el textual, lo que acabamos de hacer, pero será equivalente cuando lo expresado en la opción y lo expresado en el texto coincidan con el contenido, a pesar de no haberse manejado las mismas palabras. ¿Comprendiste muy bien? Ahora vamos a buscar este ejemplo. Ya aquí tenemos la afirmación textual, tal cual. Ahora vámonos con la expuesta equivalente. El ser humano a través del tiempo ha desarrollado una propensión por descubrir su origen, la búsqueda de lo desconocido, conocer el sol y la luna, las más insólitas afirmaciones o exponer sus preocupaciones existenciales. Y si nos vamos al texto, por acá tenemos que el hombre, en su afán de conocer, desde la remota antigüedad, ha soñado en visitar países nuevos, pisar tierra, aunque esas tierras estuvieran fuera, ¿no? Ignoraban si los puntos luminosos que habían eran mundos, como la luna y el sol, ya que pudiesen presentar las probabilidades que así lo fuesen. Y así, dejando aparte el mito clásico de Ícaro, el satírico griego Luciano de Samosata, en su historia verdadera, trata de habitantes del Sol y la Luna. Recuerda que este tipo de ejercicios, de afirmaciones expuestas por equivalencia, no necesariamente tiene que estar tal cual como está en el texto, a diferencia de la textual. Entonces, ¿qué hace aquí el hombre? Pues el hombre siempre anda en búsqueda de lo desconocido. Esa es la opción correcta. Porque esa búsqueda por lo desconocido lo ha llevado a pisar suelo lunar para saber qué había por allá arriba, si realmente habían habitantes, si realmente era un mundo. No descubrir su origen, porque el hombre no buscaba, no está en el texto, no busca su origen. Lo que busca es conocer lo desconocido. No necesariamente el sol y la luna. Que se presentó este evento, sí, pero no era eso. Ahora, las preguntas por inferencia, estas preguntas tienen como propósito encaminar a establecer una afirmación que no siendo expresada, propuesta en la lectura, resulte concordante y coherente en la información contenida en el texto. Cuando se pregunta por inferencia, no puede considerarse como correcta aquellas alternativas que contengan información textual, ni las que excede el ámbito tratado en la lectura. Las inferencias se realizan cuando, partiendo de su contenido afirmado, se elaboran deducciones o inducciones, y la primera supone que si explica algo general se puede inferir en un caso particular, mientras que la inducción se hace presente cuando la ocurrencia de varios casos equivalentes nos permite inferir una regla general. Y las formas de plantear este tipo de pregunta es: del texto se infiere qué, del texto se deduce qué, del texto se deriva qué, tácitamente se entiende qué. Así que te voy a dejar para que copies esto en tu cuaderno.
Bien, ahora vamos para un ejercicio. Y tenemos acá. Desde que su nombre ingresó en la lista de medicamentos de cabecera, la aspirina no deja de sorprender por sus múltiples propiedades curativas. Sin embargo, la alergia a ella impone razonables limitaciones a la automedicación, por lo que los médicos advierten que es indispensable un diagnóstico antes de prescribirla. Según algunos investigadores, las personas cuyo organismo rechaza este producto también deben tener cuidado al combinar sus alimentos. Y esto se debe a que el salicitato y la tartrazina, ingredientes principales de la aspirina, suelen estar presentes también en las comidas, tanto de forma natural como a través de aditivos o preservantes. En consecuencia, poco serviría evitar las comentadas pastillas si al final se consume una combinación de nutrientes que incluya ambas sustancias, pues la reacción negativa del organismo sería la misma. Para ayudar a prevenir esta peligrosa eventualidad, cabe recordar que alimentos contienen los alérgenos mencionados. Por ejemplo, el salicitato se encuentra en almendras, uvas, cerezas, manzanas, albaricoques, ciruelas, fresas, toronja, limones, melocotones, tomates, pimientos, pepinillos, papa, menta gaseosa, cerveza, té, vino y embutido. Y asimismo, la tartrazina se puede encontrar en cereales, helados, galletas, productos de repostería y rellenos de pasteles. Ahora tenemos acá. Se colige del texto que las personas que tienen alergia a la aspirina deben mantener una dieta controlada. Bien, y entonces tenemos acá. Te dejo un tiempo para que reflexionara. ¿Qué es lo que se coligen aquí dentro del texto? ¿Será que las personas que tienen alergia a la aspirina deben mantener una dieta controlada? ¿Deben consumir el cereal en especial? ¿Tenerla siempre en su botiquín? ¿Olvidar la cerveza y beber vino? ¿Comer solo frutas y verduras? ¿Qué crees tú? Estamos hablando de que hay personas que son alérgicas a la aspirina, pero en el texto nos está indicando que, ajá, tú no puedes tomar aspirina porque tú no sabes si eres alérgico, pero vamos a ver, eres alérgico a la aspirina. No puedo comprar aspirina, pero hay un detalle, es que hay frutas, hortalizas, cereales, productos lácteos, embutidos, aditivos que poseen los ingredientes de la aspirina, como es la tartrazina y esta otra que se llama salicitato. ¿Cómo la ves? O sea que si no la consumes en forma química, pues a través de lo que está aquí describiendo, donde se consiguen este tipo de ingredientes en la naturaleza, pues prácticamente te vas igualito a crear esa alergia por consumir uno de esos ingredientes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vamos, yo sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, yo sé que tú sabes mantener una dieta controlada. Es que tenemos, si eres una persona, perdón, no tú, si una persona es alérgica a un componente,
pues tiene que averiguar si ese componente está en qué tipo de comida para empezar, en qué tipo de verduras, frutas, hortalizas, cereales, embutidos, lácteos se encuentra. Porque las personas que por lo menos que son diabéticas, no toleran el azúcar, ¿qué sucede? Ellos tienen que consumir productos que no tengan nada de azúcar. No, pero es que hay bebidas que no tienen azúcar, sino tienen aspartame. Peor, el aspartame es un cancerígeno. Es que también está la stevia. Es que el azúcar, ¿dónde la conseguimos nosotros? En la fruta, ¿verdad? Si uno hace un jugo bien concentradito con azúcar natural, azúcar de la fruta, con eso basta y sobra, ¿no? Pero si me pongo usted utilizando químicos, pues pudiese haber un peligro. Entonces, si cuando las personas son alérgicas a la aspirina, ellos tienen que tener una dieta controlada. La opción B dice consumir cereales en especial. No se puede consumir cereales porque el cereal contiene tartracina, que se encuentra también en aspirina. Así que no pueden consumir cereales. Tener siempre en su botiquín, ¿cómo van a tener aspirina en su botiquín si son alérgicos? Olvidar la cerveza y beber vino. No, tampoco, porque la cerveza y el vino contienen el salicitato, así que tampoco pueden consumir cerveza y vino. ¿Comer solo frutas y verduras? No, porque algunas frutas como la ciruela y verduras como los pimientos, pues tienen estos ingredientes de la aspirina, así que la opción correcta es la A. Bien, muchachos, ya estamos finalizando la clase de hoy. Así que todavía nos sigue el contenido de lo que es el tema. Así que no hay actividad domiciliaria hoy. No, no lo hay. ¿Por qué, Miss? Pues sencillo. Estamos en tipos de preguntas y es un tema bastante largo. Así que hay que seguir ampliando y nos vamos un momentico aquí al libro. Estamos con preguntas de interpretación y preguntas de extrapolación. Así que por lo pronto no te puedo decir, mira, vamos a tener actividad domiciliaria porque todavía no hemos terminado el tema. ¿Ves que todavía falta? Entonces, para la siguiente clase, que es el día jueves, estaremos cerrando el tema de tipos de preguntas. Ubícate en la página 50 y puedes ir adelantando si tú quieres, pero nos faltan todavía terminar de desarrollar esta clase. Así que si no pudiste estar en clase hoy, pues te invito a que el jueves asistas para que le demos el cierre a este tema que es interesante. Pues déjame decirte, como te lo dije a comienzo de clase, que este tipo de preguntas, de ejercicios que acabamos de hacer, se presentan en las pruebas de admisión. Entonces, es bueno que desde ya aprendas a ejercitarte con este tipo de actividad que es bastante entretenida y muy buena para los estudiantes. Así que, muchachos, hemos hecho una serie de cadenas. Pues comenzamos hablando de etimología, luego estuvimos hablando acerca de los tipos de texto, los textos, lo que es el tema, el título, la idea principal, conociendo de ella. Luego estuvimos en textos 2 hablando de la idea, los tipos de textos según la idea principal, los textos encuadrados, los textos analizante, sintetizante, analizante y sintetizante. Y luego nos fuimos a inferencias, deducciones, para luego abordar los tipos de preguntas, donde tenemos que leer. Si usted no lee,
Pues mi estimado estudiante, usted no va a comprender la lectura. Para ello hay que leer para analizar, leer para comprender. En eso nosotros tenemos que enfocarnos. No nada más leer porque me gusta. Ay, quiero leer un artículo que yo quiera. No, también hay que leer lo que a usted no le gusta. Porque cuando a usted no le gusta una lectura, usted rápidamente va a aprender de ella más todavía porque le va a poner mayor atención a ese tipo de texto. Entonces, un momentico por aquí. Entonces, a lo que le quiero llevar es que usted tome un libro, practique. Si quieres, vea realizando los ejercicios en tu libro. Lo puedes ir haciendo. Si estás en la capacidad de realizarlos bien, hazlo. Si no, vamos a esperar el día jueves terminar este tema para así nosotros poder dar las orientaciones. Si tienes alguna duda al realizar tus actividades domiciliarias, pues sencillo, comunícate conmigo y ahí te vamos echando la manito, como digo yo, te vamos ayudando. Recuerda que el canal establecido de comunicación es mi número de WhatsApp 998-199-571 para que puedas ir avanzando en tus actividades domiciliarias. Ya para el próximo jueves te estoy dando las indicaciones de cuándo termina el ciclo. Así que ve adelantando tus actividades, ve ejercitando. Entonces nos vemos, muchachos, el jueves en la hora que corresponde, pendiente y cuídense.